Apcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Escapa, la tienda líder de ciclismo en España. Bienvenidos a Escapa Podcast, tu podcast de ciclismo. Presenta Joan Prats. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Escapa Podcast. Bueno, se va acercando el Tour de Francia y vamos cerrando estas pruebas más que interesantes. Primero fue Dauphiné y ahora ha sido, en este caso, pues el Tour de Suiza. Siempre interesante, muy interesante, que finalizó ayer con una remontada definitiva e histórica, prácticamente me atrevería a decir, en una cronoescalada preciosa de Joao Almeida, que nos ha regalado una semana impresionante, ¿no? Empezó perdiendo muchísimo tiempo la primera etapa, de hecho lo llegamos a comentar en la tertulia aquí, me acuerdo, la semana pasada, y ha ido remontando día a día, demostrando que es un superclase, moviendo números espectaculares y acabando pues derrotando al final en la general a ciclistas del nivel de Kevin Bakeland, que lo ha hecho muy bien, el de Arkea, que sonó en su día para Ineos, a Oscar Only, que ganó incluso una etapa y ha demostrado que sigue a ese nivel muy muy alto, a Félix Gall, a la Philippe, que ha mostrado unas piernas interesantes. Y bueno, ahora sacaremos conclusiones de este Tour de Suiza, que ha sido, insisto, muy interesante. Nunca o casi nunca acaba decepcionando. Una prueba con mucha montaña y que ha sido muy divertida, pero que es verdad que nos ha dejado, como digo, un portugués, Almeida, que llega al Tour con unas piernas impresionantes. O sea, va a ser el gregario de lujo un año más de Tadej Pogačar, de eso no tenemos ningún tipo de dudas, pero es cierto que tanto sus entrenamientos que ha ido subiendo, ¿no?, a plataformas en los últimos tiempos, con los números que mueve, récords incluidos en ciertos puertos, como la sensación que ha transmitido en esta Vuelta a Suiza, es que está a un nivel de podium de Tour de Francia, ¿eh? Lo digo tal y como lo siento, y uno tiene la sensación que si Vingegaard en un momento determinado se duerme, pues poca broma, con Joao Almeida, porque evidentemente Pogačar está a otro nivel, eso son palabras mayores, él tiene claro su rol, pero UAE ahí tiene una baza tremenda. Veremos qué pasa, el Tour es muy largo y evidentemente Vingegaard va a dar mucha guerra, repasaremos declaraciones que ha hecho esta semana también, pero no tengo la menor duda de que Joao Almeida ha crecido un poquito más a sus 27 años y casi os diría que llega en el estado de forma de su vida. No es nada fácil remontar todo el tiempo que remontó etapa a etapa, y con esa sensación de que es el ciclista más diésel que hay en la montaña de todo el pelotón, el que mejor se regula, el que, no sé si el que mejor se conoce, pero casi uno de los que mejores se conoce, y además, una cosa que normalmente, un detalle, no tienen los ciclistas diésel, ¿no?, que Joao Almeida sí que tiene, que es además un sprint, una punta de velocidad, seguramente con un único gran movimiento a ese nivel en el sprint, pero lo demostró en la etapa también del viernes, creo que fue, y bueno, está claro que Joao Almeida llega en un estado de forma impresionante. Vamos a hablar mucho de ello, evidentemente, vamos a hablar también de la clásica de Andorra que acaba de empezar con victoria para Esquelmós, se acerca el Tour, hay muchas noticias al respecto. Bueno, sed bienvenidos una semana más, como siempre, a vuestra casa, Escapa Podcast, empezamos. ¿Todo el día chupando rueda? Este es tu podcast, Escapa Podcast. Esta semana, ¿en ascenso y en descenso? Bueno, ascenso de esta semana voy a poner a Pablo Castrillo. Muchos os podéis sorprender de que sea así, porque para mí, sorprendentemente, he visto que hay bastantes críticas al respecto de que Pablo Castrillo ha ido de más a menos en la Vuelta a Suiza. Yo realmente he alucinado bastante con estas críticas. Es cierto que empezó muy fuerte, es cierto que en este Tour de Suiza, en un momento dado, ¿no?, parecía que incluso podía estar cerca de un top 5, pero se ha mantenido entre la séptima y la octava posición en toda la carrera. Por lo tanto, ha hecho un top 10 buenísimo, prácticamente la primera vez, ¿no?, que va con esas aspiraciones en una prueba de una semana a este nivel, y ha demostrado que sigue creciendo. ¿Qué es mejor cazaetapas? Que seguramente es su sino como ciclista el bueno de Pablo Castrillo. Pues posiblemente, ¿no?, sea así, el exciclista de Lizarte y Ken Pharma, pero yo creo que ha cerrado, aunque se le ha hecho un poco larga la prueba, una actuación muy buena en esta general del Tour de Suiza. Ahora vienen, ya sabéis, los nacionales esta próxima semana, el día 27 y el día 29 especialmente, que pondremos un ojo. Y evidentemente la semana que viene comentaremos. Por lo tanto, le vamos a dar un ascenso, porque yo creo que Castrillo ha tenido una actuación rodeado de ciclistas buenísimos, con mucha más experiencia en hacer generales en una vuelta de prestigio como el Tour de Suiza,
yo creo que muy bien y puede estar muy contento, y yo creo que en Movistar también lo están. El descenso de esta semana. Bueno, pues unas declaraciones interesantes, una información de Dick de Golf de Hit Newsblad, el periodista, sobre el estado de ánimo de Remco Evenepoel en los entrenamientos finales que están teniendo estos días para el Tour de Francia. Ya sabéis que el Tour empieza ya, el 5 de julio, está a tocar con ese duelo memorable entre Pogačar y Vingegaard, y vamos a ver qué tal Remco, ¿no? Después de Dauphiné parece que a día de hoy está un poco lejos. Decía de Golf que aparentemente Remco Evenepoel está muy furioso, que en primer lugar dice que está solo, que tiene que mejorar, el equipo no estuvo bien en Dauphiné, 40 hombres delante y nadie más con él, Remco que tiene que habituallarse él mismo, eso tiene que mejorar en el Tour de Francia, decía, que la baja de Mikel Landa está haciendo mucha mella en los planes del Soudal y también un poco en Remco, que no lo ve nada claro, decía esta información, y que Van Wilder, que dice que estará allí, es verdad, lo hemos visto esta semana también, no cree en Paret-Pentre, que algo va mal si un francés no es bueno en el Dauphiné. El año pasado estuvo Landa, estaba allí, si ves a tu compañero ya estás ayudado, y que Remco se ve muy solo. Y que parece que está cabreado un poco por el devenir del equipo y la manera como está gestionando la entrada en el Tour de Francia. Digo esta información porque normalmente Hit Newsblad acierta mucho, es un medio belga que tiene información de primera mano, y veremos, ¿no?, qué Remco vemos en el Tour de Francia. Sin duda Remco Evenepoel es un superclase con mucho carácter, y es cierto que en algunas ocasiones sí que hemos visto que el carácter, ¿no?, en este caso, pues cuando Remco se cruza no le ayuda. Insisto, yo creo que la carrera después se tiene que disputar, las sensaciones en la previa no son definitivas, pero sí que es cierto, y esto sí que lo digo yo, es mi opinión, creo que Remco está a día de hoy muy por encima de lo que le ofrece el equipo, de lo que le ofrece el Soudal a día de hoy. El Tour de Francia hablará. Esta semana da el hachazo. Bueno, el hachazo. Bueno, la UCI planea limitar los desarrollos en las bicis esta misma temporada. A comienzos de este año nos hacíamos eco ya de la propuesta, más o menos velada, de algunos grandes nombres del pelotón, como Van Aert, como Chris Froome, de limitar ciertos desarrollos en las bicis en vistas de mejorar la seguridad en las carreras. Una propuesta que la UCI parece que ha visto finalmente con buenos ojos. Tanto es así que incluso ya prepara una normativa específica que podría aplicar a partir de este mes de agosto a modo de prueba. Sí, habéis escuchado bien, el mes de agosto, o sea, ya. Es lo que se refleja de un memorando del Organismo Internacional del Ciclismo al que ha tenido acceso el periodista Daniel Benson y que ha publicado en las últimas horas Cycling News. En los últimos días se ha comentado bastante sobre ello. La nueva medida de limitación de desarrollos llega a propuesta de la asociación SAFER, ya la conocéis, os hemos hablado de ella, financiada por la propia UCI, que se centraría en las carreras en línea y no en la crono. Importante, es un pequeño detalle, o no es un gran detalle. En la crono sí que habría libertad de desarrollos. Y a partir de aquí supone en líneas generales prohibir, atención a esto, porque yo creo que de esto va a haber lío, la corona o piñón de 10 dientes en los casetes de 12 y 13 velocidades que ofrecen actualmente grandes fabricantes, y aquí es donde creo que va a haber el tema, el lío, como SRAM o Campagnolo, ¿no? Esta última además los acaba de poner a la venta dentro del nuevo grupo Super Record 13. Lo que afectaría a los equipos y ciclistas patrocinados por ambas marcas, entre ellos el propio Van Aert. Un poco paradojo, pero es así. La restricción está argumentada en este informe preliminar en el número máximo de metros que se alcanzan combinando este piñón de 10 dientes con grandes tamaños de plato único o el doble plato, lo que hace incrementar la velocidad media en carrera, un aspecto que también significa retirar las transmisiones 1.12, 1.13 que han estado utilizando, por ejemplo, Mats Pedersen, creo que esta misma temporada lo utilizaba. Esta nueva fórmula de limitación de desarrollos que busca garantizar carreras mucho más seguras, es cierto que también podría suponer la prohibición de los incipientes neumáticos de 30, 32 y 35 milímetros, que sobre todo también los hemos visto en carreras más técnicas, ¿no?, con tramos sin asfaltar como la Strade o en París-Roubaix, ¿no?, lo vimos mucho, aunque habrá que ver si finalmente hay excepciones de ese uso para estas pruebas en el reglamento que finalmente entre en vigor. Vamos a ver qué pasa. Cycling News también explicaba que la UCI basaba esta normativa de desarrollo junto al uso del neumático de 28 milímetros, que ya no se usa tanto como en temporadas pasadas, eso también es cierto, y no se contempla más una utilización con cubiertas mucho más anchas. Veremos, insisto, según este informe, esta normativa inédita en el ciclismo podría aplicarse, como decíamos, a partir del 1 de agosto de este mismo año y sería en principio obligatorio para las próximas temporadas, algo que coincidiría en el tiempo con las nuevas normas de limitación del ancho del manillar, del perfil de la llanta, ¿no?, que ha confirmado también la UCI esta misma semana,
y están siendo, pues no nos vamos a engañar, objeto de alabanzas, yo diría que pocas a día de hoy, ¿no? He escuchado pocas opiniones favorables, alguna, y sobre todo muchas críticas por parte de algunas asociaciones de fabricantes que cargan contra la falta de colaboración de la UCI en estos temas, una limitación que pasaría en seco o pararía en seco, ¿no?, los principales avances tecnológicos en el ciclismo de carretera de los últimos años, como las ruedas de alto perfil, los casetes de alto rango, ¿no?, los neumáticos túbeles de gran anchura, que además hemos hablado tanto sobre ello, ¿no? Y por otro lado, obligaría a los mecánicos de hasta 5 equipos de World Tour y otros tantos de las categorías continentales, ahora no sabría cuáles, pero muchísimos, a cambiar los desarrollos para adaptarse al nuevo reglamento, ¿no? Y veríamos si podría afectar incluso acuerdos de patrocinio, ¿no?, y provisión de componentes a corto o medio plazo. Bueno, el debate está servido, después en la tertulia lo comentamos y a ver qué opinan los tertulianos y a ver cuál es la mejor solución, que sinceramente a día de hoy no lo veo fácil. ¿Todo el día chupando rueda? Este es tu podcast, Escapa Podcast. Porque te gusta mirar la vida encima de una bicicleta, te mereces la bici de tus sueños al mejor precio. Escapa, un mundo de bicicletas. Hazte con todo tipo de bicis, accesorios, rodillos, vestuario, el mejor servicio y atención siempre con los mejores profesionales, las mejores marcas y los mejores accesorios en nuestras tiendas en Sabadell, Girona, Barcelona, Madrid, Tarragona y Castelló, y también en biciescapa.com, con servicio de entrega en 24-48 horas. La mayor exposición de bicicletas eléctricas del mercado, más de 1000 bicicletas en stock. Un mundo de bicicletas en Escapa. Bueno, como siempre, vamos a comentar noticias rápidas y después nos relajamos un poquito en la tertulia, como cada semana aquí en Escapa. Vamos a empezar repasando esta Vuelta a Suiza magnífica, con resultados ya definitivos desde ayer, con esa victoria de Joao Almeida en la general, con una cronoescalada tremenda, finalmente en 10 kilómetros, ganando a Kevin Bakeland, buen ciclista el del Arkeas. Recordad que ya lo he dicho antes, pero que sonó para Ineos. Veremos si cambia o no de equipo el francés. Ha hecho una muy buena Vuelta a Suiza. Oscar Onley acabando tercero, Félix Gall cuarto, buen ciclista el austriaco, siempre combativo, a 2.20 por eso de Joao Almeida. Julian Alaphilippe ha hecho una gran prueba, hay que decirlo, recuperando buenas sensaciones el bueno de Julian Alaphilippe en esta prueba. Vamos a ver qué tal en el Tour de Francia, porque casi os diría que a sus 33 años, de las últimas temporadas, es verdad que el año pasado ganó una etapa en el Giro de Italia, casi os diría que creo que llega al Tour de las últimas ocasiones mejor que nunca, Julian Alaphilippe, y bueno, va a dar juego, En Alcamna quizá esperábamos un poquito más, acabó sexto, Ben O'Connor séptimo, quizá también se podría decir que se esperaba un poco más, muy lejos de Joao Almeida, 5.08 O'Connor. Van Wilder octavo, le robó ese último puesto a Castrillo en la cronoescalada final, y Champoussin cerraba el 10º lugar, ya por detrás Grob Charnel, Bill Barta, Pickering, buen ciclista el del Bahrein, el británico, Bennett, Zimmerman, Gregoire acababa 17º, después de tener el maillot ahí unos cuantos días. Quizá de los nombres también que se me han caído un poco, Alexander Blasov, ya bastante lejos de aquel Blasov que luchaba por algún puesto, ¿no?, importante. Bueno, ha sido interesante, el Tour de Suiza, que además siempre decanta, ¿no?, o deja ver claramente los estados de forma de cara al Tour de muchos ciclistas. Por cierto que Bakeland va a estar también en el próximo Tour de Francia. Además, ayer se estrenaba esta prueba que ha impulsado el gobierno andorrano, y también con financiación, evidentemente, ¿no?, pública y privada, de la Andorra Moraván clásica, la clásica de momento 1.1, con un recorrido un poco cambiado, ¿no?, por las lluvias, y que además Carlos Verona pues ha impulsado de una forma clara, y es el gran protagonista, ¿no? Se podría decir que sin él pues esta prueba seguramente no habría salido adelante, y que fue interesante, en ese Coll de la Botella al final. La verdad es que tuvo una lucha muy chula, lo comentamos en el grupo de Telegram ayer, y que Enric Mas, pues bueno, ganó Esquelmós, que no iba fino. Para él es una gran victoria, recuperado ya de sus lesiones, y ganar aquí yo creo que le va a dar un punto de moral tremendo, pero no era el más fuerte. Hizo un poco ahí la goma por atrás, Cristian Rodríguez, Enric Mas, e incluso Berwick, ¿no?, el del Caja Rural, pues iban muy fuertes por delante. Enric yo creo que era claramente el más fuerte, pero a veces esa versión de Enric, ¿no?, un poquito más de no dejarse ver, de no mostrarse, de no mover la carrera, de no, al fin y al cabo, ¿no?, ser más ofensivo, que no siempre es la versión que vemos de Enric Mas.
en la última vuelta, por ejemplo, vimos una versión diferente, pues yo creo que le pasó factura y es que el Most llegó, recuperó, se puso a rueda un poquito y después tenía esa punta de velocidad que supo aprovechar y ganó la prueba por delante de Cristian Rodríguez y de Enric Mas tercero. Esteban Chávez cuarto, la verdad, llegó en ese grupo, y después Berwick, que la verdad es que llegó a 6 segundos, pero fue el más combativo en la subida, el que más se mostró, el que más lo intentó. Muy bien, ¿no? Y Lucas Nerúcar de F acabó sexto, Caicedo, Archie Ryan, José Félix Parra de Ken Pharma acabó noveno, muy bien, y Pidcock décimo. Quizás esperábamos un poquito más de Pidcock a 46 segundos de Skelmos. Es cierto que no muy lejos, pero quizás esperábamos un poquito más, ¿no? Yo creo que la subida también era bastante para él y se daba, o esperábamos que quizás estuviera luchando en ese grupo final por la victoria. Bueno, yo creo que va a repetir esta prueba y va a ir subiendo de categoría. Me parece que además a nivel de calendario está en un momento que puede ser interesante para ciclistas antes previamente del Tour, como previa. Está bien. Resultados rápidos de pruebas quizá menores o donde ponemos el foco. Me he fijado bastante en la Vuelta Ciclista a Besaya para los jóvenes. Benjamín Noval la ha ganado siendo muy fuerte la general, por delante de Madjasic, creo que se llama el polaco, ¿no? Y ojo a este ciclista, ya hemos hablado muchas veces de Noval, del hijo del Noval de toda la vida, de MMR Academy de Samu, y que tiene 16 años y que, bueno, apunta a un superclase, la verdad. Vamos a ver a dónde acaba, pero que es muy joven. ¿Hasta dónde llega, no? Esa es la gran pregunta, pero que los ojos del mundo del ciclismo, ¿no?, están puestos en su figura es más que evidente. Algo que sucede muchísimas veces ya en los últimos años con los ciclistas jóvenes. No sé si eso es bueno, si es malo, pero está claro que está ahí. Es una manera muy futbolera, ¿no?, de las jóvenes promesas de vivir el ciclismo actual, de poner el foco también en los ciclistas llamados, ¿no?, a explotar muy pronto, y algunos sí llegan y cumplen esas expectativas. No todos son Pogačar, de Pogačar solo hay uno, está claro, y otros pues quizá es una losa insalvable para ellos, a veces incluso hasta para su carrera, ¿no? Y en la ruta de Occitania, que estuvo muy bien, la verdad, con el Tourmalet ahí, muy chula, se la llevó Prudhomme, con una gran victoria, fuerte. Ya ese día de Tourmalet ya fue el más fuerte y ha hecho buena esa victoria hasta el último día por delante de Pingat Joly y de Steve Crash. Steve Crash, el belga del Total Energies. Buena actuación de Castellón del Caja Rural, de Jesús Herrada, de Alex Martín del Polti. La verdad es que han estado francamente bien. Bueno, más cositas. Una curiosidad, no tampoco tiene aquí, no es especialmente muy importante este tema, pero Tadej Pogačar y su prometida Urška Cigar, que ahora han sacado pues un libro ilustrado, Pogi Papica, una fábula creada por el escritor Uros Grils, y bueno, básicamente son ellos dos yendo en bicicleta, ¿no?, para niños, y está muy bien. Bueno, pues no tiene más historia. Os he dicho que tampoco era muy trascendente, pero ahí está el tema. No sé si va a llegar a España. Hemos visto a Van der Poel haciendo preparación importante de cara al Tour de Francia. Ha vuelto a su lugar de confort en Calpe, Alicante, ganador de París-Roubaix, Milán-San Remo, que se reunió allí con su compañero de entrenamiento Freddy Obed, y bueno, ha estado entrenando también con Philipsen por ahí, haciendo buenos entrenamientos, los hemos visto fuerte al respecto. Volvemos a hablar de Dries de Bon. Yo os dije el otro día que tampoco me parecía tan grave lo que hizo de darle ahí unos metritos a Richard Carapaz en la subida de Finestre. Pero bueno, parece que esto, no sé, no todo, no, evidentemente es mi opinión, yo no creo que tampoco fuera tan determinante, pero esta semana se ha sabido que la UCI está estudiando, ¿no?, porque le hizo, ya sabéis, estas declaraciones después de que todavía no tiene claro si el equipo le permitirá estar en 2026 y que le parece una buena idea promocionarse un poco por el Giro y a ver si le fichaban un poco para el EF, ¿no?, la próxima temporada. Bueno, pues la UCI finalmente hizo un comunicado esta pasada semana diciendo que tras una investigación preliminar sobre los comentarios realizados por el ciclista Dries de Bon, ¿no?, ha considerado que dichos comentarios son claramente susceptibles de poner en entredicho la integridad de la competición. Bueno, yo de verdad que insisto que son unos metros, que no creo que cambien absolutamente nada y que no es tan grave, pero insisto que respeto que no todo el mundo lo ve igual que yo. Recuerdo, mira, me acaba de venir a la cabeza, no sé si ahora me voy muy atrás, un ataque de Alejandro Valverde en 2012 en la Collada de la Gallina, ¿no?, antes de que Chris Froome y el Contador se movieran. Él ganó aquella etapa en el sprint, en la Collada, la recordaréis seguro, en 2012, y recuerdo que en ese primer movimiento a falta de 2,5 kilómetros de Alejandro Valverde, yo no sé quién era, el compañero también de otro equipo, pero que le hizo unos metritos también a Valverde en ese momento porque habían sido compañeros y tal, y no pasó nada. Y eso no hizo ganar la carrera a Valverde, ni más ni menos, ¿no? Porque después lo cogieron, tuvo que ganar el sprint. Bueno,
lo que fuera, ¿no? Tampoco pasa nada, relajémonos. Pero bueno, insisto, ya veremos qué pasa con este tema. Más cositas. Bueno, otro tema que también es interesante es el del One Cycling, ya que estamos con temas de la UCI, el debate sobre este porvenir del ciclismo profesional, ¿no? Que ha cobrado fuerza en los últimos días después de que One Cycling, esta iniciativa a modo de Superliga de la que ya hemos hablado tanto, respaldada por Arabia Saudí, de la que son tan partidarios tantos equipos, pues se ha respondido con firmeza, ¿no? A la decisión de la UCI de bloquear la inclusión de sus pruebas en el calendario mundial 2026. La UCI de momento no quiere saber nada. Vamos a ver qué pasa, pero pues parece que la Superliga ciclista, el One Cycling, no se rinde y dice, el ciclismo se hunde, así de claro. Y dicen que es incompatible la manera como la UCI a día de hoy vive el ciclismo, cómo promociona el ciclismo, y que por lo tanto hay que dar una vuelta. Y además afirman, los deportes que aceptan transformarte atraen a inversores, los que no lo hacen se estancan y mueren. El ciclismo profesional está ahora mismo al borde del abismo. Esta ha sido la respuesta un poco del One Cycling a la UCI, ¿no? Y además decían, ignorar la realidad podría llevar al colapso. Ese es el peligro que enfrenta el ciclismo. La UCI de momento no ha dado más declaraciones, o no ha hecho más declaraciones al respecto, tampoco David Lapartien. Sí que es verdad que en su día habían dicho que daban la bienvenida a los amigos saudíes. Una cosa es dar la bienvenida a los amigos saudíes y otra cosa muy diferente es dar la bienvenida a los amigos saudíes tú perdiendo el control del negocio y del cotarro. Creo que son cosas muy diferentes y por ahí seguramente va el tema. Se van a tener que entender porque, según tengo entendido, los equipos que promueven esto son top, están todos de acuerdo, van de la mano y va a ser muy difícil frenarlo. Otra cosa es después esas empresas que organizan la mayoría de las carreras importantes. Ahí es donde creo que va a haber el debate. Pero la UCI, no sé. En fin, ya veremos qué acaba pasando. Una declaración que me parece tremenda de Geraint Thomas en su podcast, hablando sobre Pogačar, etcétera. Decía, una persona vinculada al mundo del ciclismo que estuvo allí presente me escribió para contarme que Pogačar estaba rodando a 7,2 vatios por kilo durante 20 minutos en el Criterium Dauphiné, Me quedé pensando un momento, decía Geraint Thomas. En mi mejor forma, quizá podría sostener eso durante 6 o 7 minutos. Es una barbaridad. O sea, atención, vamos a poner la diferencia, ¿no? Un Geraint Thomas que se retira ya, pero que llega impresionante, ¿no? O sea, al final de su carrera deportiva, por ejemplo, mucho mejor que Froome. Es verdad que Froome tiene el tema del accidente y ha ganado mucho más que Geraint Thomas, pero Geraint, pues la verdad es que llega muy fuerte, ¿no? Y en los últimos años ha movido números impresionantes hasta el punto de que hace 2 años estuvo ahí en el Tour a un nivel altísimo, ¿no? 2 o 3 años. Bueno, pues vamos a ponerlo en situación, ¿no? Pogačar, para que veamos la diferencia, ¿no? A nivel numérico, todos los que vamos en bici y movemos números y nos fijamos en los vatios, etcétera, y que nos sirven para entrenar, para mejorar, un poco por... Pues, yo soy un gran apasionado de los números, sin obsesionarme, pero creo que va muy bien para mejorar y saber cuál es tu nivel. Pues imaginemos ahora esta situación, ¿no? 7,2 vatios por kilo durante 20 minutos. Y esto es lo que soporta un Tadej Pogačar, una prueba como Dauphiné de normal, ¿no? Y un ciclista top, candidato a podium, hasta hace prácticamente el año pasado, ¿no? Te dice que eso solamente lo aguanta 6 o 7 minutos como mucho en un momento y en un estado de forma impresionante. Vale, pues ahora trasladémoslo a los rivales, ¿no? Pues esa es la diferencia. Lo que se ve en carretera es abismal, pero los números también lo reflejan. Y de eso no hay ningún tipo de duda. Y así lo dejó claro el bueno de Geraint Thomas. Las clásicas Terras de l'Ebre, que vivirá su segunda edición el próximo 21 de julio con la localidad tarraconense de Roquetas como punto de partida. La prueba contará con una participación excepcional, lo que augura una jornada de gran nivel competitivo. Un total de 19 equipos procedentes de 13 países diferentes que formarán parte de la salida. Entre ellos destacan 4 escuadras pertenecientes al World Tour, la élite del ciclismo mundial. El principal referente será el UAE, actual líder del ranking UCI, y que va a estar ahí pues dando un gran cartel seguro. También estarán presentes Astana, que ocupa la 4ª posición en la clasificación mundial, el EF, que también va a estar ahí, y por supuesto el Movistar, único representante español en la máxima categoría, y van a estar ahí dando la cara. Y después unas últimas declaraciones de Vingegaard, que también las comentamos el otro día en el grupo de Telegram, hechas en TV2 Sport, en Dinamarca, si no me equivoco, diciendo que, explicando, ¿no? Le preguntaban, bueno, ¿cómo has visto Dauphiné? ¿Cómo te ves de cara al Tour? ¿No? Y decía Vingegaard, creo que mi fuerza reside en los días largos y exigentes, especialmente a medida que va avanzando el Tour, así que en eso debemos creer y esperar que sea ahí donde podamos marcar la diferencia en el Tour de Francia ante Tadej.
creo que está clarísimo, ¿no? Uno, a mí lo que me dejan claro estas declaraciones es que de momento tiene claro que está mucho más lejos que nunca, ¿no? De Tadej Pogačar. Aunque él tenga números de hace 2 años, Pogačar está a otro nivel, en otra estratosfera, y que la única manera de derrotarlo es que a Pogačar, esos signos que hemos visto en alguna ocasión, ¿no? En los últimos Tours de Francia, que quizá esos puertos más largos es donde ahí quizá él sufre un poquito más, un Col de la Loz y tal, por decir uno, ¿no? Pues que por ahí, ¿no? Vingegaard se acoge a ello, ¿no? De que Pogačar ahí sufra un poco más y él, en cambio, saque sus mayores prestaciones y eso le permita luchar por el Tour. Todos esos puertos de esfuerzos de 15, 20, 25 minutos, yo creo que dan por hecho que ahí tienen que ir a minimizar pérdidas, ¿no? En eso nos hemos quedado con la bestia de Tadej Pogačar. Bueno, en fin. Seguimos. Escapa Podcast. Globero, amateur o profesional, todos en grupeta en Escapa Podcast. Participa en nuestra comunidad, busca Bici Escapa Podcast en Telegram y comenta con nosotros la actualidad, etapas, competiciones y participa en el sorteo de regalos. Bici Escapa Podcast, ahora en Telegram. La Pájara, la tertulia ciclista de Escapa Podcast. Bueno, pues lo que habíamos dicho, tiempo de tertulia para relajarnos un poquito, para analizar Tour de Suiza, lo que pasó ayer en la Andorra Moraván Clásica y, bueno, la previa del Tour, el tema de los desarrollos, bueno, temitas interesantes, además muy bien acompañado con, bueno, la conocéis ya, yo no sé cuántos programas lleva ya Laura Álvarez en esta temporada. Laura, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, Joan. Yo tampoco sé cuántos llevo, como vamos así alternando cada semana, pero bueno, siempre es un placer, ya lo sabes. Muchas gracias. Bueno, caes muy bien a la audiencia, la gente siempre lo dice, que sabes mucho también, y entonces vamos a estar hoy, esta semana contigo, planteando y comentando un poco la actualidad como siempre, que hay temas interesantes. Vamos, si te parece, con el tema de los desarrollos para empezar y después nos centramos un poco en repasar lo que ha pasado en Suiza, también en esa clásica de Andorra, que estuvo bien, y después comentar un poco, ya empiezan a salir, ¿no? los rosters, que se llama ahora, de los equipos para el Tour, aunque, bueno, pues quizá la mayoría pues aún queda alguna eliminación, como en UAE, ¿no? Pero bueno, empezamos a tener también ya, y no sé si nos dará tiempo para hablar de los nacionales. Pero más allá de todo el tema competitivo, el tema de los desarrollos, ya lo he explicado yo antes, ampliamente. La UCI planea limitar los desarrollos en las bicis esta misma temporada. No sé qué te parece, porque he escuchado todo tipo de opiniones a favor y en contra. Parece que la motivación principal es una cuestión de seguridad, de no alcanzar ciertas velocidades. Van Aert, hemos escuchado a Froome también estar a favor de ello, y hay otros tantos que no están a favor del tema, especialmente las marcas, ¿no? Porque aquí hay un tema también de negocio que se vería perjudicado, por lo menos se debería adaptar al mismo. ¿Qué opinas, Laura? ¿Cómo lo ves? A ver, entiendo un poco el pensamiento, el razonamiento al que han llegado para intentar limitar los desarrollos, pero creo que no va a ser tan efectivo como ellos creen, ¿eh? Porque además ya no es una cuestión solo de desarrollo, sino un poco del potencial que tienen hoy en día los corredores, y que precisamente con los desarrollos en los que intentan establecerse también se pueden alcanzar velocidades muy altas. Para mí todo esto... es que es una cosa muy simple, como que se limita al comportamiento de cada corredor. Hemos visto opiniones dispares sobre diferentes accidentes o situaciones de carrera que se han visto demasiado peligrosas, y para mí siempre se reduce a que si crees que no puedes ir tan rápido tendrás que rebajar. O sea, es cierto que todos los equipos ahora mismo quieren estar en la primera fila del pelotón, hay mucha batalla por esa posición, por estar siempre en el mejor lado de la carretera, por tener a tu líder siempre el mejor protegido, pero ahí también entra la batalla de la carrera, es decir, eso ha pasado siempre, lo que pasa que ahora se va más rápido y es más peligroso. Yo creo que es una medida, como siempre decimos, ¿no? Ensayo-error, pueden ponerlo en marcha para probar y ver si es efectivo. Para mí creo que no va a ser tan efectivo como ellos plantean, porque sinceramente es que pienso que con los rendimientos que tienen los corredores hoy en día se van a seguir manteniendo velocidades muy altas. Entonces, bueno, está bien que lo quieran probar, pero además entra también en juego lo que decías ahora, un poco la parte del negocio
y sabemos que hay muchas marcas que se van a quejar de esto, muchos equipos que van a estar en contra y es una cosa que bueno, hay que estudiar por las dos caras, ¿no? Es cierto que no siempre nos podemos dejar llevar por lo que es el negocio del deporte, pero es lo que mantiene al final la fiesta, ¿no? Entonces, para mí, en cuanto al razonamiento de la seguridad está bien planteado, es decir, me parece bien que se estén preocupando por este tema, pero creo que precisamente esto no es lo más efectivo, aunque no me parece mal que lo pongan en prueba. Como digo, quizás es una cosa que dentro de un año vemos que, bueno, se han rebajado un poco el tema de los descensos y tal, pero claro, es que luego a mí me llama un poco la atención porque luego vemos cosas como las de Pidcock, ¿no? Que ha querido hacer una exhibición en un descenso para ver cuánto podía coger y al final... Para mí, por eso digo que se reduce un poco a la intención de cada corredor. Es decir, por ejemplo, siempre pongo de ejemplo lo mismo, Pello Bilbao cuando pasó el accidente de Itzulia, que dijo, es que había gente pasando por esa zona a una velocidad que no se puede pasar y al final se limita eso con el desarrollo en un descenso. Para mí no, pero bueno, está bien que lo quieran poner en prueba, vamos a ver si funciona, pero siempre pienso que el tema de seguridad va más con el comportamiento del ciclista que con todo lo que puedas prohibir o incluso la posición aerodinámica en los descensos. Eso ya depende de cada corredor, es decir, no es una cuestión solo de cómo lo quieras limitar, sino de que los corredores quieran ponerlo en práctica también, aunque sea con sanciones, que ahora es que creo que se está metiendo demasiado mano en este tipo de cosas y que se está limitando mucho al ciclista. Tú vas encima de la bici y tienes que ir pensando en cómo vas puesto, a qué velocidad vas, si es que ya son imposible. Muchas cosas, ¿no? Yo no lo entiendo. A mí me costaría mucho hacerlo, pero a cualquiera de nosotros cuando salimos nosotros como, ¿no? A practicar, encima de la bici no puedes ir pendiente de tantas cosas, es que realmente va a ser imposible, es muy difícil, muy complejo. Yo creo que se están quizá metiendo demasiado. A mí a veces, ahora te escuchaba y pienso, es que yo no sé si estas normas son solo el comienzo de una regulación mucho más estricta de la tecnología, incluso en el ciclismo, ¿no? Querer controlarlo absolutamente todo. Es que para mí hemos hablado mucho durante la aparición de los potenciómetros de que se estaba matando un poco el espectáculo del ciclismo y para mí con estas cosas también. Es decir, entiendo y estoy de acuerdo en que la evolución del rendimiento y la evolución de la tecnología ha llevado al pelotón a ir más rápido, a tomar más riesgos, es cierto. Pero es que, insisto, los que hemos ido en bici sabemos cuando vemos una curva venir si la podemos tomar a 50 o a 60 o tenemos que bajar a 20 por hora. Entonces, ahí yo creo que es a donde se reduce todo. Hay ciertos riesgos que me parecen más peligrosos. Es decir, para mí hay muchas cosas peores en cuanto a recorridos que no se revisan antes de llevar a cabo las carreras. Que siempre te ponen la excusa de no, es que la UCI no puede vigilar cada kilómetro de todas las etapas. Ostras, pues igual debería, ¿eh? Igual deberíamos empezar por ahí y poner un técnico que meses antes vaya al recorrido de X vuelta y se vea el recorrido kilómetro por kilómetro, porque me parece que hay cosas más peligrosas en ese sentido, que no en que un corredor baje a 70 o 80 por hora, que eso ya es decisión propia. Entonces, esto con lo de las velocidades, con lo de los sprints, es cierto que ha habido sprints muy peligrosos y que obviamente tenemos el ejemplo de Fabio Jakobsen como gran accidente precedente, ¿no? De todo esto, pero también creo que hay sprints en los que se ponen sanciones que no son justas y son cosas que matan un poco el hecho de que el corredor llegue a un momento en el que diga, ostras, pues no sé si puedo hacer esto, no sé si puedo hacer lo otro, no sé si me puedo poner aquí o me tengo que quedar donde estoy. Es difícil y además... a ver, los corredores van en bici, tienen que estar pendientes de un montón de cosas como para encima ir pensando si van más rápido o más despacio, ¿no? Yo ahí estamos complicando todo ahora. Lo estamos complicando. Siempre voy a apoyar que se quieran tomar medidas para la seguridad de los corredores, pero no sé si estamos enfocándolas por el sitio donde hay que enfocarlas, la verdad. Claro, es que además yo veo que también me da la sensación... Yo estoy como tú, tampoco estoy ni en contra ni a favor, al final estamos analizándolo, pero sí que es verdad que me da la sensación de que se contradice un poco también con la tendencia del ciclismo hacia la innovación tecnológica, que va también al propio deporte, ¿no? Y a veces me da la sensación que este tipo de decisiones puede estar motivada por una voluntad de igualar condiciones entre equipos de primer y segundo nivel. Eso también se me ha pasado por la cabeza, de decir, bueno, están viendo que quizá cada vez hay más distancia entre equipos top y quizá por aquí ellos buscan intentar que haya más igualdad. ¿Esto también podría ser o no? Sí, podría ser.
Podría ser, desde luego, pero bueno, creo que en otros deportes tenemos otros ejemplos para intentar reducir estas diferencias más Sí, con el presupuesto de los equipos. Pero creo que ahí sí que no ya. vamos a encontrar ningún tipo de acuerdo. No, En el no, no. ciclismo, por lo menos. Ahí sí que estamos a años luz de llegar a un entendimiento, pero vamos, que sería la medida más eficaz, ¿eh? de reducir las diferencias, no solo entre equipos de World Tour y Pro Conti, sino estamos hablando del primer World Tour al último. O sea, hay una diferencia abismal, eso es cierto. No sé si un poco las intenciones de estas medidas es reducir esas diferencias, pero bueno, creo que va más por el hecho de intentar evitar todas las controversias que se generan en cada carrera con el tema de la seguridad, pero insisto, yo para mí no están enfocando bien un poco la No, no. idea. No, no, vamos a ver, ¿no? Después me pasa por la cabeza, claro, tantas preguntas, podríamos, el tema de los desarrollos es que es clave, ¿no? En un deporte como este, entonces, claro, nos podríamos pasar una hora hablando del tema, ¿no? A mí se me pasa por la cabeza también a qué tipo de ciclista puede afectar más, ¿no? Si hay quizá algunos ciclistas que pueden sufrir más o no, o algunos acostumbrados a correr con un tipo de platos, ¿no? De desarrollos que les va mejor, menos. Los sprinters quizás serían los que sufren más, ¿no? Quizá, Laura, por este tipo de adaptación, no sé, no tengo ni idea, ¿eh? Es que no sé, tendríamos que ver o simplemente se adaptaría todo el mundo y ya está, y fuera, ¿no? Que No sé si seguramente los no. sprinters o más los rodadores, ¿no? Esos O los corredores que rodadores. necesitan desarrollo para, pues por ejemplo, Wout van Aert, ¿no? Ponte en la situación de Mm. que se meta en una Que lo fuga, apoya, ¿eh? tenga que Él rodar apoya, ¿eh? kilómetros. Mm. Cambia mucho el hecho de tener una cadencia muy alta durante mucho tiempo. Igual eres un corredor más de una cadencia más lenta y necesitas un poco Ya. más de desarrollo, y eso cambia mucho también el rendimiento. El desgaste de cada corredor es muy personal, y yo creo que incluso a ese tipo de corredores, ¿no? De corredor de fuga, de rodar, de kilómetros, o sea, de esfuerzos largos, yo creo que serían los más damnificados. Obviamente también los sprinters, porque si reduces el desarrollo, al final Mm. te van a reducir también las posibilidades de generar más vatios a la hora de generar esa fuerza bruta, ¿no? Por decirlo de alguna Sí, manera. sí, sí. Pero bueno, habrá que ver. Y también, ya puestos a especular, a veces me da la sensación que quizá hay cierta presión, ¿no? También de ciertos fabricantes, porque, bueno, la innovación que están desarrollando RAM y Campagnolo es tremenda. ¿Esto no lo Hombre, has es que pensado también? Es las que, marcas invierten muchísimo dinero en investigar las mejoras, en hacer pruebas, claro, en todo este tipo de cosas. Si ahora les limitas claro, todo este trabajo, ¿a dónde va? O sea, se queda ahí, y además no puedes seguir evolucionando porque tienes una norma que no te va a dejar claro. implementar tu novedad, ¿sabes? Entonces, es algo que decía antes de hay que mantener. Esto siempre sabemos que es así en todos los deportes, ¿no? Sí, el apartado deportivo, la seguridad, el cuidado del ciclista, pero es que al final todo eso, ¿quién lo paga? Pues las marcas, los Sí, sí. patrocinadores, que quieren que vayas más rápido, que quieren que seas el mejor. Entonces hay que mantener ahí esa balanza, y esto pues va a generar mucha controversia, evidentemente. Vale, muy interesante escucharte hablando del tema. Vamos a ver en dónde acaba todo esto. Vamos a escuchar, supongo, durante el Tour de Francia muchas opiniones al respecto. Estoy convencido de ello, y durante las retransmisiones de Eurosport seguro que estáis hablando también del tema, porque está ahí, ¿no? Y realmente ya he escuchado, creo que era Alix que hablaba esta semana, si no me equivoco, en alguna, Hombre, en alguna Alix prueba. y todo lo que tenga que ver con desarrollos, bicis, implementación, sabemos que sí que va a tocar el tema. Lo hizo, lo hizo. Bueno, y a partir de aquí veremos cómo evoluciona. Bueno, vamos a entrar en materia con lo que ha pasado en el Tour de Suiza, que es una prueba que a mí personalmente siempre me gusta mucho. Hay mucha montaña al final, ¿no? Y eso siempre es bonito. Es una zona preciosa, además. Las imágenes que deja televisivamente también son muy chulas. Y bueno, empezó cruzadito. Bueno, cruzadito. Se metió a Gregoire, ¿no? Para Almeida, que era el gran favorito, y hemos asistido, pues, lo que decía yo antes al inicio del programa, ¿no? A una remontada espectacular, una demostración de fuerza coronada con la cronoescalada de ayer, y por delante de Bakalan y de Only, y una sensación de que Almeida está en el mejor estado de forma de toda su carrera deportiva, llega previamente al Tour. No sé, yo creo que como se duerma Vingegaard, o sea, el UAE ya tiene a Pogačar, que yo creo que está, como hemos visto, ¿no? en Dauphiné, aunque las carreras hay que correrlas, ¿no? Con un punto por encima, ¿no? De no solo de Vingegaard, sino del resto. Y Almeida es que está muy fuerte. No me atrevo a ponerlo ni a situarlo, ¿eh? No me quiero avanzar, Laura, pero vamos, lo que ha hecho esta semana está al alcance de muy pocos, ¿eh? Está teniendo un año muy dulce, y yo creo, y a veces pienso que incluso
está aprovechando un poco la situación de descontrol que hay en el equipo, que hemos visto por las declaraciones de Michael Bierg hace unas semanas, que no es solo Juan Ayuso, la oveja negra del UAE. Al parecer hay más corredores jóvenes que a veces hacen las cosas como les parece, pero es cierto que yo creo que Joao Almeida está pues pasando de puntillas sobre estos temas en el equipo y está aprovechando un calendario, entre comillas, alternativo a Pogačar y a otros compañeros, y le está saliendo muy bien, evidentemente. Ahora lo que le toca es ponerse a las órdenes de Pogačar. Creo que eso es inamovible, esté lo fuerte que esté Joao, igual que se le explicó así a Juan el año pasado con las intenciones que él tenía o que él pretendía, ¿no?, en el Tour. Creo que va a pasar lo mismo con Joao. Puede, y yo lo que pienso dentro del UAE, como tú decías, es difícil situarlo un poco en función de cómo vaya la carrera, pero yo sí que creo que Joao en este Tour va a coger un poco el papel de segunda baza, igual que hizo Yates en otras ocasiones, ¿no? Con Pogačar, de estar siempre cerca, de intentar mantenerse lo más alto posible en la clasificación general con Pogačar, y que, bueno, según se vaya viendo la carrera, vamos a ver qué aspiraciones podemos tener también con Joao. Sobre si puede estar un poco a la altura de Vingegaard, como decías ahora, si se duerme y tal. Bueno, yo creo que después de la Dauphiné, Vingegaard va a dar un salto de calidad también en el Tour. Hay que recordar que son 3 semanas, que es su gran objetivo, y que puede que en Dauphiné no haya estado a la altura de Pogačar y esperásemos un poquito más en cuanto a ese espectáculo, pero hay que tener en cuenta que no competía desde hace muchísimo, y eso también es algo que pues, se tiene en cuenta, ¿no? Entonces, después de Dauphiné y de haber tocado ya la competición y ver un poco dónde está Pogačar y dónde está el resto, yo creo que ahora, pues en el Tour, veremos una versión un poquito más mejorada. No sé hasta qué nivel o cuánto podrá mejorar en estas 3 semanas que tiene entre una carrera y otra, pero sí, a mí no me sorprendería ver a Joao incluso tercer, cuarto puesto, no sé, depende de qué sorpresas podamos tener respecto a otros, pero no me sorprendería, la verdad. Es un ciclista que es especial, ¿eh? Tiene algo especial. Cómo corre es diferente. Yo creo que es de los que más se conocen el pelotón, cómo se miden las subidas. A mí personalmente me encanta porque realmente, ostras, no es sencillo hacer lo que hace, ¿no? Como él va midiendo, es verdad que evidentemente los vatios o controlar los vatios o los potenciómetros le ayudan, ¿no? Para poder hacerlo, lógicamente es un ciclista en este caso moderno, pero realmente además después es muy diésel, pero tiene esa punta de velocidad en un sprint seleccionado que también le hace ganar carreras, ¿no? Como se ha visto en Suiza. Yo creo que es la baza. En el grupo de Telegram el otro día se hablaba mucho también de unas declaraciones de Vingegaard, que también hemos repasado antes, de que, bueno, él decía que la esperanza para el Tour era un poco los puertos largos, ¿no? Y después jugar la baza, como ha hecho Visma, ¿no?, en los últimos años, de tener a 2, 3 hombres, ¿no?, para aislar a Pogačar. Pero claro, esto era la realidad de hace 2, 3 años. Es que ahora yo creo que esto ya no es posible, aislar a Pogačar así, porque con ciclistas como Almeida a este nivel es muy difícil. O sea, el trabajo que te puede hacer Almeida al lado de un Pogačar no lo tenía ese Pogačar que perdió, por ejemplo, aquel Tour, ¿no? Con Roglic, con Vingegaard, con Van Aert y compañía. Es que las cosas han cambiado. Es que ahora es mucho más difícil ganarle el Tour a Pogačar. Es que ahora yo creo que las cosas están un poquito más igualadas a nivel de fuerzas individuales dentro de cada equipo. Es decir, para mí, a nivel de roles, obviamente si nos vamos... Todo esto pensándolo en una táctica un poco clásica, ¿no? Sabemos que estos equipos tienen la capacidad de sorprenderte con algo en cualquier etapa, pero pongamos que Vingegaard y Pogačar son los grandes líderes. Los que tienen que estar un poco mirándose entre ellos también son Almeida y Jorgenson, ¿no? En el resto de la carrera son las segundas bazas que te pueden complicar el hecho de dejar aislado a Pogačar o dejar aislado a Vingegaard. Son un poco esos hombres que, dependiendo de su situación en la clasificación general, dependiendo un poco de las fuerzas de cada día, de lo que quiera intentar cada equipo, igual hay un día en el que, por ejemplo, Visma manda por delante o intenta, ¿no?, un ataque, imagínate subiendo un puerto todos juntos, ¿no?, y manda por delante a Jorgenson, a ver qué hace el UAE, a ver quién sale, a ver quién se pone nervioso, ¿no? Son esos hombres que tienen que jugar un poco con romper la tranquilidad del otro equipo. Entonces, yo creo que este año vamos a ver un Tour más igualado a nivel de equipos, pero vamos a ver cómo están los dos grandes líderes. Claro. Sinceramente, a mí me da un poco más de desconfianza Vingegaard por el hecho de que no ha competido tanto. Sin embargo, en puertos muy, muy largos, Pogačar va a tener que controlar, ¿no? Porque, bueno, creo que dependiendo un poco de las fuerzas de cada día, quizás le pueda apretar en alguna etapa, ¿no? No sé, ahora mismo... Sí.
Ponemos la mayoría a Pogačar por delante, un poco por lo que ha hecho toda la temporada, por cómo se lo ha visto en Dauphiné, por supuesto, pero el Tour es el Tour y sabemos que es diferente, ¿no? La carrera, y no solo a nivel de fuerza, sino de ambiente, de presión, todo puede pasar. Y después hay un aspecto interesante, Laura, que yo veo, no sé si estás de acuerdo conmigo, que es que en igualdad de condiciones, en la táctica me fío más de Visma que de UAE. Por lo visto hasta ahora, ¿eh? O sea, me da la sensación de que UAE es un equipo impresionante, no lo voy a descubrir, es impresionante lo que hace, su presupuesto, cómo gana, todos los corredores que tiene, lo sabemos. No voy a añadir nada que ya no sepamos a estas alturas. Pero sí que es cierto que muchas veces, tácticamente, el Giro para mí es un ejemplo claro de esto. Si no tienen ese nivel de apabullamiento total, ¿no? Normalmente con Pogačar, pero puede ser también con otros ciclistas, en este caso como Almeida, le cuesta ese aspecto más táctico, ¿no? En cambio, Visma sí que es verdad que ha demostrado a lo largo de los últimos años ser un equipo que tácticamente, en estas grandes, sobre todo citas de la temporada, normalmente sabe buscar esa táctica más elaborada que permite ganar segundos en una general y que te puede llegar a dar la victoria final en una vuelta o en una gran vuelta, ¿no? Y yo creo que por ahí, si consiguen igualarse, Visma tiene una ventaja. Eso ya es una cuestión de directores, Laura. Sí, a ver, la verdad es, no sé si estoy del todo de acuerdo, pero porque la verdad que con Visma hemos visto de todo, ¿no? Depende un poco de cómo les pinte la carrera, porque recordemos a través de Flandes, que fue algo totalmente bochornoso. Aquello fue un desastre, pero me refiero pero a luego, grandes por vueltas, ejemplo, etcétera. Luego, por ejemplo, lo apostaron todo en la etapa final o en la penúltima etapa del Giro, y ganaron el Giro como lo ganaron, con una clase maestra, ¿no? De lo que es una táctica y el dar el todo por el todo. Entonces, para mí muchas veces Visma se deja llevar por la carrera hasta una situación límite o una clara superioridad física. Es decir, si saben que, por ejemplo, recordemos la etapa en la que dejan aislado a Pogačar entre Vingegaard y Roglic y le empiezan a atacar hasta ver cómo sacarle de punto, ¿no? Si no ven que son físicamente muy superiores al otro o que están en una situación de carrera muy ventajosa, no vemos esa explosividad a nivel táctico de decir, ahora sí que lo están dando todo, ¿no? Esa continuación de ataques y de intentar dejar, en este caso, a Pogačar, que ha sido siempre su rival. Pero es que depende mucho de cómo vaya la carrera, porque a veces también tienen días bastante desastre. Entonces, yo creo que cuando se trata del Tour, y más en un caso como Vingegaard, además de que el danés ya tiene muchísima más confianza a la hora de manejar los tiempos en la carrera, ya ha ganado 2, ya ha quedado segundo en otros 2, es decir, le tiene la medida tomada a Pogačar. Yo creo que entre ellos, según se miran de reojo en el pelotón, ya saben más o menos las sensaciones que tienen del otro. Entonces creo que esto ya es un factor también diferencial entre ellos, sobre todo para este Tour. A mí la sensación que me da es que a nivel táctico sí es cierto que pueden tener un puntito más por delante del UAE, lo que pasa que el UAE, Pogačar resuelve, aunque sea solo, en muchas ocasiones. Sí, Pogačar sabe que quizás está teniendo un mal día y con salir a los ataques le vale. Es decir, voy a aguantar aquí, voy a aguantar los ataques que pueda y ya está, ¿no? Y salvar el día. Entonces, en ese tipo de situaciones, hay que ver. Y sobre todo depende un poco más de los gregarios que de los líderes, en muchas ocasiones. Parece equipo para el Tour de UAE: Pogačar, Almeida, Narváez, Nils Politt, Sivakov, Marsolé, Belens y Adam Yates. Esto es la filtración de hoy. A mí me parece que, claro, si este finalmente es el equipo, que creo que va a ser así, pues es que, claro, es difícil presentar un mejor equipo, viendo además el estado de forma de muchos de estos ciclistas en este momento por las carreras recientes que hemos visto. El caso de Almeida lo estamos comentando. Narváez, impresionante. Nils Politt, a mí me encanta, es un rodador impresionante. Sivakov lo hemos visto también recientemente, al nivel que está. Tim Belens, al nivel que está recientemente. Adam Yates siempre responde. Y me queda un poco la duda de Marsolé, que yo creo que llega con el pico de forma justo, ¿no? Para ser siempre protagonista en este tramo de la temporada, ¿no? Tour y vuelta. No sé, claro, hacerte esta pregunta me parece un poco absurdo, ¿no? Si ves el equipo fuerte o no, porque yo creo que es evidente. No sé si claro, echas de menos a alguien. Esa sería quizá la pregunta más adecuada. No, por echar de menos, no echo de menos a nadie. Quizás Domen Novak podría ser otra base interesante, pero creo que Pogačar elige siempre también hombres de confianza. Es más, creo que en el caso de que Marc, que lo hemos visto no tan bien como quizás nos esperábamos en Dauphiné,
está porque recordemos que Mark es uno de sus mejores hombres de confianza. Pasa con él muchísimo tiempo cuando están entrenando en altura. Recordemos que en aquel momento del I'm dead, I'm gone, fue Mark el que se quedó con él y le llevó hasta meta. Tienen una gran relación personal, es decir, creo que pues son grandes compañeros no solo encima de la bici, y el resto también. Creo que Pogačar siempre ha hablado súper bien de todos sus compañeros, pero sobre todo de Politt, de Sivakov. Entonces elige muy bien, obviamente, pensando en las fuerzas de cada uno, porque si hablásemos también de grandes gregarios y a nivel de confianza el uno en el otro, aquí también podría estar Rafał Majka, pero bueno, ha hecho el Giro y creo que también un poco por la edad de Rafał pues necesitará descansar y pensar en quizás la vuelta, pero obviamente son hombres fortísimos ahora mismo, de total confianza para Pogačar, y saber que no va a haber ningún tipo de duda a la hora de saber si alguien lo va a dar todo por ti. Entonces, en ese sentido, creo que aquí se perfilan ese tipo de lineups, ¿no? El hecho de voy a coger a los más fuertes para cubrir a Pogačar, pero también de su confianza y que él esté tranquilo y que sepa que el equipo está al 100% con él. Entonces ahí yo creo que también juega un poco ese punto. Totalmente. Solo un detalle del Tour de Suiza. Antes ya he estado comentando, ¿no? Un poco la carrera de Oscar Only, que es un ciclista que a mí me gusta, de Bakeland, que lo ha hecho también muy bien, de Félix Gala, Alaphilippe, que ha dado un saltito, ¿no? En este Tour de Suiza, pero un nombre que es el de Pablo Castrillo. Claro, aquí yo antes lo decía, ¿no? Me ha sorprendido un poco la crítica, ¿no? He leído por ahí alguna crítica, un top 10, yo digo un top 10 para Pablo Castrillo, prácticamente la primera vez, ¿no? Que va a hacer una general de una vuelta de prestigio, de máximo nivel como es este Tour de Suiza. Ostras, pues a mí me parece un buen resultado. ¿Que se le ha hecho un poco larga la prueba? Hombre, por supuesto, yo creo que esto es evidente, pero de eso va, ¿no? De aprender. Que su punto fuerte seguramente es ir como cazador de etapas y que quizá hay Movistar, pues también, pero yo creo que hoy Pablo Castrillo puede estar más que satisfecho en su casa de lo que ha hecho en el Tour de Suiza, lo digo sinceramente. Ya sé que no todo el mundo está de acuerdo con esto, pero yo creo que poco a poco, son ciclistas muy jóvenes que acaban de llegar a un equipo como Movistar y siguen en constante evolución, Laura. Yo también estoy súper de acuerdo, ¿no? En que puede estar más que contento con lo que ha hecho. Obviamente es la primera vez que se enfrentaba a una clasificación general con la ambición de hacerlo lo mejor posible de manera real, ¿no? De todo por el todo, pero ahora tendrá que analizar lo que ha pasado, dónde se le ha empezado a hacer larga la carrera, por qué. También hay que tener en cuenta factor calor, factor que hay gente que está obviamente también preparando el Tour de Francia y que cada uno llega con una ambición diferente, ¿no? Y que yo para mí, y esto lo quería comentar antes que hablábamos de Almeida, podemos empeñarnos en que los corredores pasen al World Tour con 18, 19, 20 años, que a pesar de eso sigo viendo que los corredores, su estado de maduración más su prime, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es entre los 24 y los 26. Normal. Podemos traer a los juveniles, si queremos, a correr el Tour de Suiza, que al final Almeida, en el caso de Castrillo seguramente también pasará, es decir, necesitan tiempo, necesitan adaptación, necesitan rodar, ¿no? Y tener experiencias para que cuando lleguen a esas edades donde el físico acompaña, porque al final es una de las mejores edades entre, pues eso, ya tienes un poquito de experiencia, físicamente todavía estás fresco, pero ya con un físico más madurado en este tipo de carreras, empiezas a ver los resultados. Y con Almeida me pasa más o menos lo mismo. Recordemos que Almeida era más que conocido por hacer la goma en absolutamente casi todos los puertos. Siempre llegaba, sí, pero pasaba penurias, y ahora pues se le ve con cierta solvencia y cierta pues superioridad, ¿no? en determinados escenarios. Pues yo creo que pasará lo mismo con Pablo Castrillo o incluso con Carlos Rodríguez, con Juan Ayuso. Es decir, son corredores muy jóvenes a los que se les ha pasado a una categoría superior pronto o relativamente temprano, vamos a decir, y que aún así, a pesar de ser grandes corredores de futuro, necesitan tiempo. Y creo que es algo que yo siempre dije que, siempre digo que estoy bastante en contra de que los corredores no tengan un proceso de pasar por la categoría amateur o incluso por equipos de desarrollo sub-23. Yo creo que eso debería ser algo obligatorio, pero en caso de que tener que, pues, aceptar un poco la situación ahora del pelotón, me da igual que me digan que con 18 años tengan unos números estratosféricos, que será verdad, pero esos corredores, a pesar de poder tener unos destellos con 19, 20, hasta los 24, 25, 26, no encuentran de verdad ese punto, esa balanza entre lo físico y un poco la experiencia de correr en el World Tour.
¿Sabes qué pasa, Laura? Que la vida, ahora me voy a poner aquí muy filósofo, pero es que va de esto. O sea, la vida tiene sus tempos. O sea, los podemos acelerar todo lo que queramos, ¿no? Porque pueden ser prodigios encima de una bicicleta, pero lo que es la maduración mental, que tú le llamas, ¿no? Que me parece muy adecuado, la vida, el conocimiento de lo que es realmente importante, las etapas, el equivocarse y aprender del error, que por lo que pasamos todos, cada uno en nuestra faceta, ¿no? Pues eso tiene sus tempos y por mucho que sean muy buenos, se llame Pogačar o se llame quien sea, me da igual, eso no se va a cambiar nunca, ¿no? Entonces yo creo que yo estoy muy de acuerdo contigo. Eso, quien lo tiene que tener claro sobre todo es el formador. O sea, me refiero al director técnico, al que está ahí, al que selecciona al chaval y le ayuda, no le pone una presión de más, ¿no? Cuando esos resultados quizá no llegan. ¿Sabes lo que quiero decir? Que ahí no sé si todos los directores técnicos hacen esa función. Tengo dudas, sinceramente, Es que de ser mentores. para mí yo creo que es incluso más difícil mentalmente que físicamente. Yo sí que Sí. me creo que los corredores con 18 años tengan unos vatios para correr con World Tour, claro que me lo creo y sé que es verdad, pero tú metes a un corredor de 18 años en un pelotón World Tour lleno de gente que imagínate que te encuentras con Nils Politt o Sí, sí. con corredores que ya llevan a las espaldas un palmarés de 80 carreras. Aparte de que es una brecha generacional muy grande, tú a ese corredor le estás poniendo una presión de, ostras, estoy en un equipo World Tour, están apostando por mí, todavía no he ganado nada. O sea, es que eso pasa y es así. Y a mí la verdad que me genera un poco de angustia porque dices, es que le estás haciendo bola sus primeros años de profesional y de estar pensando que quizás no está a la altura y sin embargo lo único que necesita es tiempo. Yo para estas cosas, yo la verdad que soy bastante en este sentido de vieja escuela, de decir, No, no, jolines, un año, dos en sub-23, está muy bien. que de vez en cuando te llame el primer equipo para correr X carrera y vayas tocando un poco el World Tour y cuando estés de verdad preparado des el salto, eso lo puedo entender. Pero es que, por ejemplo, esta semana, y perdón por cambiarte de tema, ha salido No. ya, se ha hablado en medios de comunicación de que, por ejemplo, Benjamín Noval va a fichar por el Ineos, cosa que me alegro personalmente por él 16 muchísimo, años. pero Ojo, es las de que Cuba. acaba de ganar el Besaya en primer año de juvenil. O sea, es que estas cosas se me escapan. Eso, por ejemplo, yo no estoy en contra de que lo fiche Ineos, pero sí que estoy en contra en que lo promocionen tan rápido. O sea, quiero decir, Claro. de algún tipo de una cesión o que se quede en un equipo juvenil. No sé, yo qué sé, ¿sabes? Maneras, sub-23, como has dicho antes, que es una categoría que está, ¿no? Prácticamente, yo creo que la cosa está cada vez Es que tú peor. ahora, por ejemplo, cualquier aficionado que se encuentre un día entrenando con Noval por la carretera, lo que le va a decir es que te vas a Ineos, ¿eh? Y claro, al Claro, claro. chaval, jolines, tiene 17 años. Es un Y niño. eso a él, aparte de que le genera expectativas y mucha emoción, quieras que no, también es presión, ¿no? Y es como, jolines, todo el mundo lo sabe, todo el mundo va a estar mirando lo que hago. Entonces, hay que medir bien los tiempos en este sentido, porque luego nos extraña cuando sale un corredor y dice, no, es que ya no estoy motivado, es que tengo una depresión o es que lo pasé muy mal en mis primeros años. Pues es que no nos puede extrañar porque es lógico y normal. Sí, sí. Y no pasa nada, ¿eh? Por decir, este chaval es bueno con 16, este es una promesa y tal, que la gente no confunda el mensaje. O sea, tú puedes decir, este chico es muy bueno, etcétera, pero lo que habla Laura, yo estoy muy de acuerdo, es el trato, el desarrollo, el camino hacia la élite, ¿no? Y que, para empezar, no creo que para todo el mundo sea igual. Yo creo que esto es básico repetirlo y repetirlo y repetirlo, ¿no? Pero bueno, estamos viendo muchos casos al respecto. Está muy bien, ¿no? De Castrillo hemos ido ahí y yo creo que está muy adecuado. No, pero que está muy adecuado porque realmente siempre se ha dicho también un poco que los ciclistas españoles van un poquito más lentos en los últimos años, ¿no? Que quizá es la nación, ¿no? Que esa explosión tan joven pues quizás necesitan un poquito más de tiempo y me viene constantemente a la cabeza Ayuso y yo pienso, siempre acabamos hablando de Ayuso en este programa, no sé, pero es cierto que realmente Ayuso yo creo que va a ser un grandísimo ciclista, yo lo sigo defendiendo y hay gente que casi lo sentencia. Yo digo, hombre, pero si es muy joven, si es que aún está en ese camino a llegar a esa etapa de madurez que ahora comentabas tú, donde es esa edad ya que tiene ese equilibrio mental y físico, ¿no? Los números de Ayuso llevan siendo estratosféricos desde que lo entrevisté hace 4 años. Que es que realmente ahí ya, me acuerdo de la entrevista que le sacamos algunos números que nos habían dicho y él mismo se reía como diciendo, bueno, pues es verdad, pues muevo estos números, ¿no? Es impresionante. Bueno, pues sí, pero después hay otra formación, ¿no? Que es la mental, aprender de los errores, aprender de la situación. Bueno, en fin, insisto, hoy hace el programa Sócrates y más que el presentador, pero más allá de eso, oye, te quiero preguntar por la Andorra Moraván Clásica, que la prueba es chula, lo único el tema del tiempo, ¿no? Que la tuvieron que reducir un poco, pero yo creo que es un gran invento que va a tener continuidad
continuidad, eso uno, y dos, a ver, que no es por criticar, pero que la gente después también, con el tema de Enric Mas, que dice que le tenemos manía, pero ostras, pues hay veces que te encuentras con una versión quizá mejor de Enric Mas y otras, pues quizá pues la versión de ayer. Yo creo que Enric Mas ayer, en esa subida al Coll de la Botella, siendo claramente el más fuerte, con un Esquelmós que venía justo después de las lesiones, ¿no? Llegando al último kilómetro, que iba haciendo la goma claramente, y que Enric Mas lo volviera a dejar entrar de alguna manera. Yo creo que son estos errores tácticos que no se puede permitir un ciclista con el motor, vamos a decirlo claramente, que tiene Enric Mas y que era, insisto, para mí, más fuerte de la subida. Al final llega Esquelmós, recupera un poquito, a rueda, tal, no sé qué, y es el más rápido y te gana el sprint, pues ya está. Y se te ha escapado una prueba, pues que hubiera quedado de maravilla y le hubiera dado un plus brutal a Movistar y al propio Enric Mas de cara al Tour. A ver, respecto a la prueba en sí, está bien. O sea, siempre que surjan carreras sí que, a ver, siempre aquí tenemos mucha manía Andorra, ¿no? Por ya sabemos todos por qué, pero claro, está sí, bien. sí. Una carrera más, está bien organizada. Yo creo que además el hecho de que tenga el nombre por detrás de Carlos Verona, que pues obviamente ha hecho mucho por sacarla, es interesante. Eso, por esa parte, guay. Ahora el tema de Enric Mas, no sé, a ver, yo creo que ayer, sinceramente, no sé si es tanto táctica o un poco, ya llega un punto en el que yo pienso que Enric Mas no confía demasiado en sí mismo en la mejor situación de carrera. Es decir, puede ser. yo creo que hay un momento en el que le entran las dudas y al final pues le comen la tostada, es decir, es cierto y parece que somos muy detractores de Enric Mas, pero es lo que tú dices, Enric Mas es un gran corredor, quizás no el corredor que pensábamos de ganar el Tour, ganar la Vuelta, vale, igual en ese nivel no, pero es un corredor que podría haber ganado muchísimas carreras, muchísimas etapas, jugando un poco mejor las cartas. No estamos hablando de cambiar la carrera de principio a fin, no, un poquito mejor en ciertas situaciones y hubiese ganado mucho más. Ayer es cierto que deja entrar a Esquelmós y obviamente Esquelmós es un corredor con una punta de velocidad mejor que la suya y que además, ostras, es que recordemos que Esquelmós, a pesar de las lesiones que ha tenido últimamente, cómo ganó la Amstel, ¿no? Y a quién le ganó la Amstel, es decir, un corredor que al final parece muy tranquilo y muy sosegado, pero huele sangre y se tira, es decir, y ahí él mismo lo dijo luego en las declaraciones, dijo, yo vi que los tenía ahí, que estaba llegando y sabía que si llegaba podía ganar al sprint, o sea, es que lo dijo tal cual. Entonces, claro. Es un fallo yo para mí no sé si es eso de un poco ya de desconfianza, de perder un poco el control de la situación y de repente, entró Esquelmós y ya sé que voy a perder. No sé, no sé, con Enric a mí me da la sensación a veces de eso, de que o no tiene demasiada confianza en sí mismo en ciertas situaciones donde se ve que puede ganar, es decir, donde él empieza a ver que está llevando la carrera hacia su terreno. Y sin embargo, cuando está en esa situación muy, muy positiva, por ejemplo, recordemos la última etapa de Dauphiné, a poco que hubiese salido a ese ataque de Lenny Martínez, sí. Seguirlo, ¿no? Y quizás no bajar los brazos, que luego hay que tener fuerzas, es verdad, y que hay que tener las piernas. Pero es que cuando gana Lenny Martínez te das cuenta de lo cerquita que has podido estar tú también, cuando has sido el último en dejarte de esa rueda, ¿no? A mí me da la sensación eso de que llega un momento en el que de repente la situación de carrera le es muy beneficiosa y ya como que no sabe qué hacer. Y no sé si es eso, no sé si es que hay veces que faltan más fuerzas o que quizás, como siempre decimos, estamos poniendo demasiadas expectativas en Enric Mas. Ayer sí es verdad que fue un fallo bastante grande dejar entrar a Esquelmós o dejarlo, entre comillas, vivo por detrás a pocos metros. Entonces, bueno... Es una pena, porque es cierto que encima hay yo veo mucha crítica al Movistar por el hecho de que son los jóvenes, que no está nada mal, y me refiero, para eso están, y me refiero a Romeo, me refiero a Castrillo, salvando un poco la situación del equipo y de qué manera lo están salvando, ojo que a mí me gusta mucho Movistar este año. Sí, es que yo estoy muy satisfecho con Movistar. Pero es cierto que seguimos esperando cosas de Enric Mas y que casi no llegan. Y tiene esa vuelta del año pasado que fue más chula y tal, pero claro, nunca sabes. Al final sí que es verdad que fue más valiente, ¿no? Y buscó quizá más el ataque, pero normalmente la versión que vemos es esta, ¿no? Bueno, en fin, es cierto que yo estoy contento, como decía, con Movistar en general. O sea, me gusta cómo está corriendo esta temporada y a veces es verdad que el resultado de Enric empaña un poco, porque es el que tiene más connotación mediática,
un poco los resultados del equipo o la manera de correr. Bueno, en fin, veremos qué acaba pasando. Estamos fuera de tiempo, pero una pregunta sobre el tema de los nacionales de ciclismo. ¿Deberían cambiar de fecha los nacionales españoles? Por todo lo que se está hablando últimamente también del cartel, de que quizá algunos ciclistas top pues no asisten o no lo tienen como un gran objetivo. He leído por ahí, creo que era Pasamontes, si no me equivoco, que lo dijo en Twitter, que él la pondría en marzo o algo así, he leído por ahí, Laura. Pues es que juraría que no se puede, ¿eh? Es decir, podemos intentar moverlos, pero creo que la UCI ¿Marca la incluso... UCI? Sí, por ser. eso todos los nacionales de todos los países suelen ser en la misma semana, para que los corredores tengan la posibilidad de ir y de no interferir con otras carreras World Tour y que los equipos puedan apoyar a los corredores en los nacionales. No sé, son los esto europeos, es... ¿no? Los que están en la misma fecha, ¿no? Son más los europeos, ¿no? Porque hay otros que No, sí que están. los europeos este año caen en octubre, caen muy al final, creo que 2 semanas antes de Lombardía o así, si no recuerdo mal. No, me refiero a los países europeos a nivel de... Sí, los países europeos, porque por ejemplo en Australia son en enero. Como Colombia, ¿no? También son en enero, Sí, creo, también. ¿no? Entonces, no sé si sería buena idea cambiarlos, porque tal cual estamos viendo las dificultades para remodelar un poco el calendario es difícil, pero sí es cierto que hay, y por ejemplo, yo lo hablo con los equipos más, los femeninos, ¿no? Y sí que hay más implicación en estar en los nacionales, pero con los chicos es que se mezclan muchas cosas. Están los que van a ir al Tour y no quieren arriesgarse a caerse o a tener cualquier problema, ¿no? En el nacional. Los hay que, pues, si son muy lejos o son un recorrido que no les viene nada bien, ya dicen, va, paso, ¿no? No voy a ir a pasar calor, en este caso a Granada, un día, Claro. 200 y pico kilómetros, cuando sé que no voy a conseguir absolutamente nada. Habría que darle una vuelta, es cierto, pero ahora mismo cada uno se acoge a lo que puede. En este caso, por ejemplo, creo que hay mucha gente que echa de menos a Juan Ayuso, el hecho de que intente ganar el Nacional después de lo que pasó en el Giro. Creo que el año pasado también fue tema de conversación respecto a esto. Bueno, no sé, es que también hay que ponerse de su parte, o ver las cosas desde su punto de vista, y yo creo que es cierto que es una semana muy difícil y además suele ponerse en sitios donde hace un calor terrible. Pues no digo yo como gente de norte que tenga que ser todo en el norte, pero es cierto que, ostras, el campeonato nacional siempre se caracteriza por pasar un calor alucinante. Entonces, habría que ver, no sé, yo creo que hay que darle una vuelta o incluso que tenga algún tipo de beneficio por parte de, no sé si se le pueden dar, es que claro, esto de la puntuación, pues una puntuación un pelín más alta para motivar a ciertos equipos. Algo se tiene que hacer. Algo se tiene que hacer porque no podemos estar cada año igual. O sea, al final, oye, que va a ir Castrillo, creo, Romo, va a estar Roger Adrià, Romeo, ¿no? O sea, va a tener hoy un buen cartel y lo van a luchar y, oye, chapó, y lo veremos y lo disfrutaremos. Pero yo creo que también lo veo mejor por esa parte, porque al final, ostras, hay corredores jóvenes y ves que los equipos, por ejemplo, Caja, Burgos, Euskaltel, se plantan ahí con casi todo el equipo. Obviamente para ellos sí que es un objetivo muy importante. Pero bueno, yo creo que también tiene su encanto, ¿no? El que no siempre estén todas las estrellas en todas las carreras. Es decir, hay que variar. Sí es cierto que me gustaría ver más implicación, pero es que también cae en una semana justo antes del Tour que es malo. Es difícil, es difícil. Es malo. Bueno, pues nada, más o menos todo repasado. Un placer, como siempre, hablar con Laura y escucharte. Y nada, vamos a ver, ya son semanitas previas al Tour, ¿no? Que estamos todos esperando a que empiece la gran historia, la gran fiesta. Imagino en Eurosport tenéis una preparada tremenda, ¿no, Laura? Como siempre. Como es habitual. Como siempre, exacto. Y nada, pues nada, muchas gracias por pasarte. Vamos a ver cómo va evolucionando estas próximas semanas. Gracias a ti, Joan, como siempre. Un abrazo bien fuerte, cuídate mucho. Lo dejamos aquí, volvemos la semana que viene con más cositas en Escapa Podcast, comentando como siempre la actualidad ciclista. Cuidaros mucho, gracias por estar ahí, adiós.